Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Mariluz Sánchez García Arista, doctora en psicología, pedagoga y mediadora y autora del libro Del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación. Estoy encantada de estar con todos ustedes aquí celebrando este 25 aniversario de la Ley de Conciliación en Perú. Enhorabuena a todos los organizadores, personas y asociaciones. Estoy encantada de colaborar y quiero felicitarles por esos 25 años de trabajo por construir una sociedad menos confrontativa, más pacífica. De eso trata mi libro y de eso trata últimamente todo lo que hablo. En cuanto tengo oportunidad, me parece importantísimo que avancemos en esa construcción de una convivencia más pacífica. En definitiva, en la construcción de una sociedad menos violenta y más inteligente. ¿Y cómo hacerlo? La neurociencia lleva años diciéndonos, explicándonos cómo funcionan los mecanismos emocionales. Las emociones están en la base de todo, de los conflictos, por supuesto, sea cual sea el tema del conflicto. Emociones siempre se mueven. Son como los ladrillitos, los entresijos que construyen los conflictos, que los impulsan por caminos destructivos, pero que los podemos utilizar también, esas emociones, gestionándolas para hacer desescalar los conflictos, para gestionarlos, afrontándolos de manera que los enviemos al revés, deconstruyendo y impulsándolos hacia caminos constructivos. En la base está este enfoque positivo del conflicto, los conflictos como oportunidad. Ese conflicto como oportunidad yo lo he entendido mucho mejor desde que aplico la neurociencia a la gestión, tanto individual como profesional, desde la conciliación, desde la mediación, desde todos los ADR. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos dice la neurociencia? Los mecanismos emocionales están en la base del comportamiento humano, están en la base de nuestras actitudes, de las respuestas que damos a las tensiones que surgen con los demás cuando nos relacionamos. Cuando nos relacionamos, ahí en esa interacción aparecen los conflictos, pero es que antes están las emociones. Aparecen las emociones y ¿cómo? La neurociencia nos explica cómo funcionan. Eh, en la parte emocional de nuestro cerebro, digamos nuestro cerebro emocional, heredado de los animales, que al evolucionar nuestro cerebro hacia el cerebro superior, que nos da esa capacidad de razonamiento, de tener en cuenta al otro, de la empatía, de la ética, es decir, nos hace ser personas y comportarnos como tales, resulta que en esa evolución el cerebro humano no ha perdido la parte animal, la parte emocional, esa parte que ha defendido al ser humano durante muchos años, pero que ahora ya está conectada con el cerebro superior. ¿Y cómo funciona? Desde el cerebro emocional hay una parte importantísima que es la amígdala, y la amígdala es la protagonista, la generadora de las emociones. ¿Cómo lo hace? Nuestro cerebro percibe la realidad y la interpreta. La interpreta desde la memoria emocional, desde esa memoria que está al ladito de la amígdala, el hipocampo. Ahí guardamos todos nuestros recuerdos que nos han activado emocionalmente, positiva o negativamente. Ahí están y sirven de patrón de comparación a la amígdala
para que la realidad que percibimos e interpretamos desde ahí, desde esa memoria, ella lo evalúe como positivo o negativo y a partir de ahí genera las emociones en consonancia con eso, ¿vale? Genera las emociones y ahí se abren dos posibilidades: que yo, ser humano, haya aprendido a gestionar lo que siento, mis emociones, o que no, o que incluso haya aprendido, pero en un momento determinado lo emocional es tan fuerte que pierdo el control y no lo gestiono. ¿Qué pasa cuando yo no gestiono, por ejemplo, mi ira, mi enfado con el otro, mi desencuentro fuerte? En la amígdala percibe amenaza, mi cerebro percibe amenaza y la amígdala genera la emoción correspondiente, la ira. Y la ira es muy potente, es una emoción muy, muy interesante. Es todo un motor de impulso de mi comportamiento y puedo hacerlo en positivo o en negativo. Si estoy alerta, si he aprendido habilidades de cómo controlar mi ira, la gestiono e impulso mi respuesta de una manera inteligente. Pero si yo no gestiono esto que estoy sintiendo, lo que ocurre es que la amígdala se hace con el mando. ¿De qué manera? Dicho de una manera sencillita, desconecta con procesos bioquímicos de la parte que nos hace inteligentes, que es la capacidad de razonamiento, que es, perdón, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde reside la capacidad de razonar. Cuando la amígdala la desconecta con procesos bioquímicos, ella queda al mando y solo funciona mi cerebro desde lo emocional. Y desde lo emocional, mi cerebro siempre es reactivo, acción-reacción. Y si estoy enfadada, defensa-ataque. Es decir, entra mi cerebro en un modo hostil. Y esa hostilidad la llevo a mis respuestas hacia las otras personas con las que me relaciono. Si estoy enfadada, si mi cerebro está en modo hostil, solo funciona desde ese binomio defensa-ataque. Por tanto, mi respuesta no es inteligente. ¿Y cómo puedo pasar desde mi respuesta hostil de defensa-ataque a una respuesta que sea inteligente, es decir, razonada? Pues conectando la emoción con la razón para que trabajen en equipo y den respuestas inteligentes. ¿Eso cómo se hace? Me preguntaréis. Pues muy fácil y muy difícil, gestionando mis emociones. Hay veces que puedo y hay veces que no soy capaz y entonces lo deseable es acudir a un profesional de la conciliación, de la mediación, para que me ayude. Por tanto, los profesionales, las profesionales de la conciliación y de la mediación tenemos que tener en cuenta estos mecanismos emocionales. ¿Para qué? Para ayudar a las partes que confían en nosotros, que vienen al espacio de conciliación, de mediación, a que les otorguemos una ayuda profesional. Y esa ayuda será mucho más capaz, más eficiente, cuando seamos capaces de aplicar estos conocimientos para ayudarles a estas partes que vienen enfadadas y cuando nos enfadamos, ¿sabéis qué pasa? Nos posicionamos. La amígdala desconecta de lo racional y nos posicionamos. ¿Qué quiere decir el posicionamiento? ¿Qué quiere decir que nos posicionamos? Quiere decir que entramos a funcionar solo en un binomio razón-culpa.
Y en ese binomio nos situamos, nos posicionamos en la razón absoluta, otorgándole a la otra parte la culpa absoluta. Y a partir de ahí, en mi cerebro siguen pasando cosas. Está desconectada mi capacidad de razonamiento y mi capacidad de construir pensamientos flexibles, inteligentes, positivos, que me lleven a dar una respuesta flexible, inteligente, positiva. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? El único camino para deconstruir un conflicto escalado, para deconstruirlo, es ayudar a las partes a gestionar las emociones pendientes. ¿Y dónde se reflejan esas emociones pendientes para que yo, profesional de la mediación, de la conciliación, sea capaz de ayudarles a gestionarlas? Se reflejan en sus narrativas. Las narrativas, generalmente en un formato reproche, acusación, culpabilización, insulto, absolutamente un ataque, una narrativa llena de ataques, de pullas, de dardos. Es ahí, en los dardos, las pullas, los reproches, donde se reflejan las emociones pendientes de gestionar. ¿Y cómo podemos gestionar emociones? Técnicamente, yo siempre digo que hay 3 pasitos a dar. 1, identificar qué siento. 2, analizar por qué lo siento, qué me hace activar de esta manera. Y tercer pasito, ¿y ahora qué hago con esto? Pregunta inteligente de gestión de conflictos. ¿Y ahora qué? Cuando tú te preguntas respecto a una tensión con otra persona, ¿y ahora qué puedo hacer? Estás impidiendo que la amígdala tome el mando y estás facilitando que siga conectada la emoción con la razón, la amígdala con la corteza prefrontal y tú gestionando, tú al mando de tu respuesta autorregulada, es decir, con tus emociones gestionadas en positivo. ¿Y las partes vienen enfadadas. Su cerebro está en modo hostil y tenemos que ayudarles a transitar hacia el modo inteligente, de la hostilidad a la inteligencia. Para mí, en eso consiste un proceso de mediación, un proceso de conciliación, en ayudar a las partes a gestionar las emociones pendientes para ser capaces de encaminarse hacia un territorio colaborativo. A veces forzamos el acuerdo y cuando forzamos el acuerdo, ¿sabéis qué pasa? El conflicto se reabre al poco tiempo. Ocurre como cuando los conflictos van a los tribunales. Uno siente que pierde y entonces reabre el conflicto y el conflicto escala una y otra vez. Así que para que deje de escalar hay que solucionarlo de verdad. Y para solucionarlo de verdad tenemos que gestionar las emociones, ayudar a las partes a que gestionen sus emociones que no han sabido gestionar a tiempo. Y eso, lo mejor es tener en cuenta yo qué mecanismos tengo a mano para volver a conectar la amígdala con la corteza prefrontal, la razón con la emoción, trabajando en equipo y dando respuestas inteligentes. Tengo que fijarme en esos reproches, en esas pullas. Detrás están las emociones sin gestionar. ¿Cómo puedo ayudarles? Primero, escuchándoles para que vuelquen toda esa narrativa alterada emocionalmente. Segundo, ayudarles a limpiarla, reformulando. Para eso valen las técnicas, ¿verdad? Reformulamos y además reflejamos. ¿Qué es la técnica del reflejo? ¿En qué consiste? En nombrar la emoción pendiente de gestionar. ¿Y sabéis qué pasa cuando nombramos lo que sentimos, nombramos la emoción?
palabra es razón, emoción, sentimiento, lo que sentimos, lo conectamos. Cuando ponemos palabras a lo que sentimos, estamos gestionando las emociones. Tan sencillo como eso. Yo a veces a las partes que acuden a mí para una mediación, en sesiones individuales detecto qué necesitan, qué tienen alterado. Y detrás de esa alteración emocional está una necesidad, está su interés. A veces nos dicen teóricamente, en mediación hay que pasar de posiciones a intereses. Sí, pero esos intereses hay que detectarlos. ¿Cómo? En las narrativas, los reproches, las pullas, las quejas, los ataques. Esos son emociones pendientes. Y ahí reformulamos, reflejamos, nombrando la emoción para que las partes la nombren también y de esa manera vayan conectando emoción y razón para que trabajen en equipo. De esa manera van flexibilizando su posicionamiento y les vamos ayudando a desde esa poco a poco calma que van consiguiendo, ser capaces de, con esa flexibilización de su posicionamiento, van mirando al otro como parte necesaria para gestionar su conflicto, para solucionarlo. El otro hay que integrarlo. La narrativa mía limpia y la del otro limpia se conectan y construyen una narrativa nueva. A eso tenemos que ayudarles, a transitar desde la hostilidad a la inteligencia y comenzar por dentro esa transformación de su comunicación interior, de ese diálogo interior alterado emocionalmente y limpiándolo van flexibilizando su posicionamiento y van identificando su interés y detrás del interés la necesidad que tienen y que muchas veces les hace estar atacando a la otra persona porque ni siquiera eso lo identifican, qué necesitan. La comunicación eficaz es la comunicación asertiva y es esa en la que nosotros somos capaces de identificar lo que queremos, nuestro interés, y expresarlo en formato positivo. Eso tenemos que hacer con las partes, que sean capaces de llegar, ayudadas por nosotros, a comunicarse de esa forma asertiva, expresando sus intereses sin atacar y construyendo ese espacio colaborativo y esa nueva narrativa donde se incluyan los intereses de todas las partes, de las dos o más partes que tenemos en nuestro espacio de conciliación o de mediación. No es fácil, pero es apasionante. Siempre lo digo. Y también digo, y quiero decir aquí también para finalizar, que cuanto más entrenemos en hacer esto individualmente, más seremos capaces de hacerlo con mucha más normalidad y eficacia de forma profesional. Si entrenamos en gestionar mejor lo que yo llamo las tres patas de la convivencia, que son las emociones, los conflictos y la comunicación eficaz, si mejoramos en cómo gestionar mejor nuestras emociones, en cómo afrontar los conflictos a tiempo